Aquí en nuestro living con la doctora Rocío Actidana. ¿Cómo le va, doctora? Hola, Hola, Qué Ro. gusto tenerla. La doctora recién cuando ya estaba sentada acá, mientras hablábamos de Alejandro Sanz, me dice la doctora que a ella le gusta. Sí, ella sé no si podía admira. entender que no te gustara. No, Dijo, ¡oh! no, Hizo así. no. ¡Oh! Y hacía así, hacía así. No. Yo lo que veo, gente muy poca democrática acá. Si no te gusta, te pegan un tiro, ¿no? ¿A vos te gusta ser romántica? ¿Te gusta la música de Me gusta, sí. Bueno, nómbreme otro que le gusta que no sea Alejandro Sanz. A ver. Bueno, me gusta así de la gama española, C. Tangana, por ejemplo, que es como más Ay, ese no lo conozco. No, surgió hace, no sé hace cuánto, pero hace también una mezcla así de ¿Cómo se llama? C. Tangana. Ajá. Mucho gusto. Mucho. También es como, es madrileño, también tiene toda esa onda más para bailar. Mezcla como con flamenco, es un estilo muy moderno con flamenco. Bueno, listo. Ahí está. Todos los días se descubre y se aprende algo nuevo. Ya después vamos mañana a pasar algún videito del Z no sé cuánto. C. Tangana. Bueno, ¿todo bien? Muy bien. Ha traído un tema espinoso hoy, que yo de arranque lo puse en el tapete con la señora Moncho, los traumas en el primer septenio, ella dijo. El tema de la niñez. Sí. llave, Septenio, las vivencias. 7 años, ¿sí? Sí. Bien, que los traumas, que yo dije, che, todo trauma hasta los 7 años, y el que no Las tuvo un trauma, vivencias. dice, porque si a mí se me pinchó una pelota que yo quería mucho a los 5 años y me dolió, ¿eso es un trauma? No necesariamente, pero puede ser, puede implicar. Lo que es trauma tiene que ver con alguna vivencia, no necesariamente es algo súper grave, importante, como uno generalmente asocia trauma a eventos sumamente intensos, de violencia. Y lo que traigo hoy a colación es que no necesariamente tiene que haber sido un gran evento súper terrorífico, sino que es cómo nuestro psiquismo interpretó lo que sucedió. A lo mejor, Pato, puede haber sido que para vos eso de la pelota significó una gran pérdida. ¿Cómo puede que no? Entonces no podemos evaluarlo en el hecho puntual de lo que sucedió. Hay gente que quizás sufrió hechos de violencia durante toda la vida, pero que de alguna manera no lo naturalizó y no le implica quizás un evento traumático, y gente con muchos menores grados de violencia ya siente un trauma. O sea, Mira, a lo que voy Vamos es a esto. compartir allí, dice, trauma psicológico. ¿Qué es? Lo que dice la doc es el impacto de un evento y la sensación de sentirse superado por no tener recursos suficientes para hacerle frente. Cuando esto ocurre, la persona se ve abrumada por la situación y su sistema nervioso toma las riendas. Sí, puede haber sido desde una pequeña discusión, desde la frustración quizás de un niño de no tener un juguete, o por supuesto eventos mucho más importantes. Lo importante es que no es el evento en sí, sino la vivencia interna con respecto a lo que sucedió. Podemos caer en que si una persona se siente abrumada por cierto evento durante la infancia, podemos caer en decir, pero qué exageración, pero no es para tanto. O al contrario, si le pasó algo y capaz lo sobrellevó bien, decir, pero no, esto lo tenés que hacer ver, lo tenés que tratar. Quizás la persona está bien con eso. A lo que veo es que es mucho del proceso interno y cómo siente el cuerpo la posibilidad de afrontar lo que sucede. Claro, por allí yo decía, al comienzo del programa, decía, todas las personas, lo decía yo un poco también desde la ignorancia, si se quiere, ¿no? Todos debemos tener traumas o estos eventos, y algunos conscientes y otros inconscientes. Me parece que el tema es cuando uno se hace consciente de eso, puede llegar a solucionarlo, a un problema que tenga actualmente por una vivencia del pasado. Entonces podemos solucionar algo actual. Claro, sí, por supuesto, explicó? es importante verlo, porque esto que dice, el sistema nervioso toma las riendas, es como que la persona ya no pone conciencia en la situación, es decir, bueno, esto me pasó, esto lo resolví de esta manera, ya quedó en el pasado, no va a volver a suceder. Sino que justamente... Siga. Se paró. Bueno, para. Ahí le acomoda el micrófono a la doctora. Sí, lo que estábamos hablando también y queriendo saber y preguntar era si esos eventos que dice la doctora, como
mío, que se pinchó la pelota, yo a los 60 años tengo un problema relacionado con eso. Eso quiero saber. ¿Cuándo ese evento se convierte en una frustración en la vida, por ejemplo? Por ejemplo, esto de una pérdida, y uno se siente frustrado, entonces entre cada pérdida que uno tiene, se frustra, no te permite avanzar. ¿Cómo se resuelve eso? Yendo al pasado, diciendo, no sé. Es importante, cuando pasa el tiempo y uno sigue actuando desde ese lugar, por ejemplo, con el miedo que vuelva a suceder, actuando para que no suceda eso, cuando es un evento pasado, pero que hoy sigue vigente en nuestro interior, ahí podemos hablar de que hay un trauma y que hay que abordarlo. Si vos, Pato, por ejemplo, cada vez que tenés una pelota o cada vez que tenés algún objeto, tenés mucho miedo a la pérdida de ese objeto, puede estar relacionado con ese evento que fue en la infancia. No me pasa nada de eso. Claro, lo pusiste como un ejemplo, claro, pero no es yo lo el que caso. digo, doctora, lo que yo digo, y vuelvo a reiterar hablando como un ignorante sobre el tema, es que en el primer septenio pasan muchas cosas, el chico llora, la madre lo puso en penitencia, todo eso son traumas, que todos los días tenemos un trauma. No veo la relación. Y hay que tratarlo, para eso están los psicólogos. Ahora, otra cosa es decir, tratarlos. la madre abandonó al niño y se fue. El chiquito tuvo 3 días sin que le dieran de comer, que le quedó en la cabeza no sé, el niño, Sí. ¿me Todo eso entendés? son eventos, son Lo situaciones. tocaron, un toqueteo, qué sé yo. Ahora, porque se rompió el juguete, porque se rompió esto. Me parece que eso está medio exacerbado hoy. Se lo pregunto a usted, está exacerbado, che, el trauma de allá, anda el psicólogo. Me parece a Claro, mí. lo importante es cuando dificulta nuestra vida cotidiana. Muy bien. O sea, la verdad es que todos tenemos percepciones de lo que sucede. Ante que se pinchó una pelota, no es el hecho, sino lo que percibió esa Bien, persona. bien. Muchas veces los padres tienen que ir a trabajar sí o sí, y el niño se tiene que quedar o con una niñera o en Sí. una guardería, y eso no es un evento que uno diga, hay algo malo en eso. Pero para ese niño puede haber significado algo. Una situación abandónica. Como una ponele, situación de abandono ponele. que hoy no podemos juzgarla y decir, No. no, estuvo algo mal. O un reto, por ejemplo, un niño que está por meter los dedos en el enchufe y recibe un reto, un grito de los padres por el susto y para que no vuelva a suceder, no podemos catalogarlo como algo malo. Pero en la vivencia interna, el niño puede haber Bien. quedado con alguna Bien. sensación. Bien. El tema es De que... miedo, de claro, inseguridad, de- exactamente. Claro. El tema es que cuando uno está en la vida adulta y sigue moviéndose desde esos patrones, ahí sí que ya no es necesario seguir con el miedo a que me griten, el miedo a que me abandonen, el miedo a que me digan algo, porque en realidad fue un acto de amor incluso de los padres en ese momento. Pero como nuestro sistema nervioso no supo cómo sobrellevarlo, tomó las riendas y ya está como asustado. Es el famoso el que se quema con leche, ve una vaca y llora. Entonces es importante abordarlo porque cuando nos dificulta en la vida cotidiana, nos genera situaciones de angustia, de ansiedad, de miedo, cuando uno no puede exponerse a ciertas situaciones por lo que le genera, ese es nuestro sistema nervioso tratando de defendernos. Pero es una defensa que ya no es necesaria, solo que fue tan abrumador el evento para su psiquismo que hoy sigue con esos mecanismos de defensa. ¿Cómo abordarlo? Bueno, en esto todo lo que sea procesos de psicoterapia, por ejemplo, son sumamente útiles. No es que haya que ir cuando uno está loco o cuando uno está traumado, como que queda con mucho peso sobre esa palabra. Pero en realidad es identificar cómo se vivieron las cosas en la infancia y disolver esos mecanismos de defensa que hoy ya no son útiles, pero que nuestro cuerpo sigue tratando de protegernos. ¿Usted recomienda que la gente vaya al psicólogo o depende de cada caso? O no? Porque ahora parece que el que no va al psicólogo es un gil. Como que está de moda, decís vos, Sí, ir al che, psicólogo. vos vas Pato Fernández va al psicólogo. No, tendrías que ver, fíjate que... ¿Qué pasa con este asunto? Sí. Tal vez yo sea un dinosaurio de la vieja. ¿A qué voy a ir al psicólogo? ¿A decirle qué? A ver, ¿qué le tengo?
¿Usted qué cree? ¿Que todos tienen No, que ir? no creo que todos tengan que ir. Sí es algo que recomiendo. Yo trabajo mucho con el estrés. En mi consulta llega mucha gente con dificultades, con ansiedad, con angustia. Cuando uno se siente incómodo o cuando siente que las situaciones de la vida cotidiana lo abruman o cuando no está viviendo la vida que quiere tener, sí lo recomiendo. Pero Bien. no es que todo el mundo tenga Creo que hay ir. que tener un problema para ir a un psicólogo, una situación que te supera, que no la sabes resolver. Entonces, para que más o menos te brinden herramientas para poder salir adelante. Me parece que surge cuando uno tiene un problema. Si uno no tiene un problema, Sí, no vas por deporte, por decir, bueno, voy a empezar yoga y ya empiezo el psicólogo. no, por eso no es como necesario. El tema es que, ¿qué consideramos como problema? Porque en la vida cotidiana quizás uno podría decir, bueno, alguna enfermedad, algún problema laboral, una gran situación de estrés. Pero yo veo mucha gente que en lo sutil tiene como una sensación de ansiedad, dificultad para empezar una buena alimentación, procrastina mucho antes de empezar una tarea, se pone muy nervioso frente a un Claro, examen. por esas situaciones el Entonces psicólogo depende de lo ayuda. que... Claro. Sí. Me parece que también es ir al psicólogo. Yo actualmente no estoy yendo, siempre digo, me gustaría hacerme un lugarcito en la agenda, quizás no por algún problema puntual, pero sí para recibir una óptica de una tercera persona, ¿no? y un espacio para hablar. Y también esto de uno es vulnerable en esa situación y habla hasta de humildad ir a un psicólogo, de decir, bueno, esta es mi vida, ¿cómo me podés guiar, ayudar? Y me parece que no todas las personas se ponen en esa situación de humildad ante otro. Acá hay unas placas, trauma psicológico, diferentes tipos, doctora, ¿sí? Sí. Bueno, traumas de apego tiene que ver con, justamente en los primeros años de la infancia, es cómo nos relacionamos con nuestros cuidadores, padres, abuelos o quien sea. Y en relación con el vínculo que hayamos tenido con esas personas, es después cómo nos vamos a relacionar en la vida adulta. Si, por ejemplo, un niño no pudo expresar mucho sus emociones o sentía mucho dolor, quizás tendía a, negar sus emociones o a escaparse. Bueno, no puedo enfocarme en el dolor que tengo porque mis padres no sé qué. Bueno, me pongo a jugar, me pongo a ver la tele. Y eso en la vida adulta, por ejemplo, hablamos de un apego evasivo. Personas que les dificulta comprometerse en una relación, les dificulta concentrarse en una tarea, cambian de trabajo todo el tiempo. O hablamos de apego ansioso, por ejemplo, cuando había como mucha inestabilidad en el vínculo. Entonces el niño capaz... se sentía por un lado desprotegido, pero por otro lado cuidado, y eso hace que en la adultez uno tenga que estar muy pendiente de los vínculos, que frente a un conflicto uno colapse, que enseguida piense que lo van a abandonar o que no lo van a querer. Entonces hablamos de ese tipo de vínculos repercute en cómo nos relacionamos en la vida adulta. Trauma simple es lo que conocemos en realidad como trauma colectivamente hablando. Bueno, un evento de una violación, un gran sufrimiento de guerras, hambrunas, maltrato. Es donde uno puede decir, en mi vida me pasó esto, Claro. y a partir de ahí yo tengo estas sensaciones. Es simple por el hecho de que es fácilmente identificable, es un hecho puntual. Claro. Claro, más allá que la situación es compleja. Por supuesto. Y el trauma complejo es capaz situaciones de menor intensidad, pero repetidas. Tiene que ver con lo cotidiano. Es quizás la relación pasivo-agresiva o situaciones donde los padres o cuidadores o amigos o quienes sea, frente al enojo dejaban de hablar. Entonces, repetidas veces ha habido una indiferencia frente a la persona. Es como más sutil, pero sostenido en el tiempo. Entonces es más difícil de identificar. Posiblemente una persona que tiene trauma complejo, uno diga, yo tuve una infancia normal, no me pasó nada. Pero cuando empezamos a indagar, quizás hubo muchos eventos como de microviolencia que marcan hoy la forma de relacionarse y de sentirse de esa persona. ¿Y cómo se comporta esa persona que sufrió ese tipo de situaciones o eventos de chico? Depende cómo hayan sido, pero generalmente van a ser
situaciones de ansiedad o deseo de evasión, dificultad para conectarse con sus emociones, dificultad a expresar sus emociones, todo el tiempo desde el miedo, desde los mecanismos de defensa. Acá dice síntomas, ¿sí?, de los traumas psicológicos. Dificultades para dormir, pesadilla, imágenes intrusivas, repetidas, dificultad para la concentración, despiste frecuente, conciencia ausente, comer compulsivamente, abusar del alcohol, pastillas u otras sustancias, comprar compulsivamente, entre otros, voy a comprar cosas, compro. Claro, muy bien. Bueno, sí, hoy a mí eso no me podría pasar porque no tengo un mango en el bolsillo. Ese descartelo. Esa terapia no la hace. Compra con Que crita. muchas veces comprando uno... Dificultades para dormir, mucha gente la tiene, no es mi caso, gracias a Dios y la Virgen, yo Polillo, hoy sonó el despertador y quería porque a tu edad muchas personas ya toman para dormir una... Nada, yo puedo dormir apagar bien. las luces. Ahora, Sí. hay mucha gente de mi edad y mucho más joven, señora, que no pueden dormir, o que duermen poco, o que le cuesta. ¿Por qué es eso? Bueno, tiene que ver con muchos factores. Uno, el estilo de vida, que siempre hablamos de las luces, los estímulos, las series, los celulares, el cenar tarde. Y el otro, el nivel de estrés. Estamos en la era de la productividad. Todo el tiempo tenemos que estar en actividad. Y por otro lado, cuando uno se va a dormir y ese momento de calma, es donde empieza a aparecer esto. Pensamientos intrusivos, sensaciones de angustia, de tristeza. Es cuando uno puede estar, hace esa pausa y ahí aparece toda esta turbulencia de emociones. Ahí, por supuesto, es cuando hay que darle un cauce. Bueno, ahí tiene, póngame el mail, no sé qué tiene la doctora, ¿mail tiene o Instagram? El Instagram. Póngame ahí está el mail de rocioactisdana@hotmail.com y también tiene el Instagram. Si usted le quiere consultar algo, si la quiere seguir a la doctora en Instagram, ahí tiene. Y también alguna pregunta para ella, por supuesto se la vamos a responder, ¿sí? Bueno, doctora, te agradezco mucho que hayas venido. Pensando. A mí me deja pensando. Sí, a mí me deja pensando. Yo tengo la palabra trauma. Claro, pero yo trauma, tengo un evento, todo, son situaciones, y es como, pero uno tiene que mirar para adentro y analizarse.